24 El ojo de Mitrila y el dragón envuelto en llamas descendió con rapidez, y la luz del fuego se fue desvaneciendo lentamente hasta convertirse en un diminuto punto brillante en la base del barranco de Garun. Drizzt llegó al borde del abismo, y se acercó a Catibrie y Wulfgar. La muchacha sostenía entre sus manos el casco cubierto de piedras preciosas, y ambos observaban con expresión desesperada el barranco. Los dos estuvieron a punto de caer al volverse y ver a su querido amigo que regresaba de la tumba. Ni siquiera la aparición de Artemis Entreri los había preparado para volver a ver a Drizzt. «¿Cómo?», murmuró Wulfgar con voz entrecortada, pero Drizzt lo interrumpió. Ya llegaría el momento de dar explicaciones. Ahora tenía un asunto mucho más urgente entre manos. Al otro lado del precipicio, junto a la palanca que controlaba el puente, Artemis Entreri permanecía de pie, sujetando a Regis por el cuello, con una perversa sonrisa en los labios. El medallón de rubíes colgaba ahora del cuello del asesino. «Déjalo marchar», le dijo Drizzt con voz calma, tal como acordamos. «Tienes la gema». Entreri soltó una carcajada y empujó la palanca. Con un estremecimiento, el puente de piedra voló en pedazos, y se precipitó en la oscuridad del abismo. Drizzt había creído estar en lo cierto al suponer que Entreri había cogido a Regis para asegurarse de que él lo perseguiría, y así poder continuar con su desafío personal con él. Pero ahora que había derrumbado el puente, y había cortado la única vía aparente de escape de Drizzt y sus amigos, mientras los incansables aullidos de los sabuesos de las sombras se acercaban cada vez más a sus espaldas, las teorías del Drow parecían derrumbarse. Enojado ante aquella incongruencia, el elfo actuó con rapidez, y, como había perdido su propio arco en la habitación oval, asió a Taulmaril y se dispuso a colocar una flecha. Entreri reaccionó con la misma rapidez. Se acercó al saliente, y, tras coger a Regis por el tobillo, lo sostuvo con una mano por el borde del abismo. Wulfgar y Catibrie percibieron la extraña relación que existía entre Drizzt y el asesino, y comprendieron que era mejor dejar que el Drow manejara la situación. Dieron un paso atrás, y permanecieron inmóviles, y abrazados. Drizzt detuvo sus movimientos, y se quedó mirando, sin parpadear al asesino, esperando que hubiera un desliz en las defensas de Entreri. El asesino agitó el cuerpo de Regis peligrosamente, y soltó otra carcajada. «El camino hasta Kalimport es muy largo, Drow. Ya tendrás oportunidad de casarme». «Nos has cerrado la salida», replicó Drizzt. «Un inconveniente necesario, pero seguro que encontrarás el modo de salir de esto, aunque tus amigos no lo consigan». «Te esperaré». «Iré», prometió Drizzt. «Pero no necesitas al Halfling para asegurarte de que saldré en persecución tuya, malvado asesino». «Eso es cierto». Rebuscó en su bolsa, y, tras extraer un diminuto objeto, lo lanzó al aire. La figura dio vueltas en el aire y luego cayó, pero Entreri la cogió un instante antes de que quedara fuera del alcance de su mano y se precipitara en el abismo. Volvió a lanzarlo al aire. Era algo pequeño, oscuro. Entreri lo lanzó por tercera vez, y la sonrisa burlona de sus labios se ensanchó al ver que Drizzt bajaba el arco. «Genuibar». «No necesito al Halfling», declaró Entreri, sin inmutarse, mientras alargaba el brazo con el que sostenía a Regis. Drizzt dejó caer el arco mágico al suelo, pero continuó con la vista fija en el asesino. Entreri colocó de nuevo a Regis sobre el saliente. «Pero mi dueño exige el derecho a matar a este pequeño ladrón. Piensa en un plan, Drow, pues los sabuesos se acercan. Solo tendrás más posibilidades. Deja a esos dos, y saldrás con vida. Luego, ven conmigo, y acabaremos el asunto que tenemos pendiente». Se echó a reír una vez más, y desapareció en la oscuridad del túnel. «Conseguirá salir», dijo Catibrie. Bruenor decía que ese pasadizo era un camino directo para salir de las salas. Drizzt miró a su alrededor, intentando encontrar algún modo de atravesar el abismo. Según las propias palabras de Bruenor, prosiguió Catibrie, mientras señalaba a mano derecha, hacia el extremo sur de la caverna. «Hay un saliente, pero hacen falta varias horas de camino». «Entonces, échada a correr», contestó Drizzt, con los ojos todavía fijos en el túnel del otro lado del barranco. Cuando los tres compañeros llegaron al saliente, el eco de los ladridos y los destellos de luz que se divisaban al norte les indicó que los sabuesos de las sombras y los duergars habían entrado en la caverna. Drizzt los condujo a través de aquel estrecho sendero,
con la espalda pegada en la pared mientras se abría paso a paso, camino hacia el otro lado. El barranco yacía a sus pies, y en el fondo, se veía aún el destello del fuego, un inexorable recuerdo del destino de su amigo barbudo. Tal vez había sido lo mejor que Bruenor muriera aquí, en el hogar de sus antepasados, pensó. Quizás el enano había satisfecho por fin el anhelo que tanto había significado en su vida. Sin embargo, aquella pérdida se le hacía intolerable a Drizzt. Los años que había pasado junto a Bruenor lo habían ayudado a conocer a un amigo compasivo y respetuoso, un amigo en quien se podía confiar siempre, y en cualquier circunstancia. A pesar de que Drizzt no cesaba de repetirse que Bruenor estaba ahora satisfecho, que el enano había subido hasta la cima, y había ganado su batalla personal, aquellos pensamientos no disipaban en absoluto el dolor que sentía el Drow ahora, en el terrible momento de su muerte. Cuando empezaron a avanzar por el barranco que se había convertido en la tumba de Bruenor, Catibrie se enjugó las lágrimas que acudían a sus ojos. La expresión que lucía la mirada de Wulfgar desmentía su aparente estoicismo. Para Catibrie, Bruenor había sido un padre y un amigo que le había enseñado a ser fuerte, pero que la había tratado con ternura. Toda la seguridad de su mundo, su familia y su hogar yacía humeante allí abajo, en la espalda de un diabólico dragón. Wulfgar sintió que se le entumecían los músculos y el frío gélido de la muerte le hizo darse cuenta de lo frágil que podía ser la vida. Drizzt había vuelto, pero ahora había desaparecido Bruenor. Por encima de todas las emociones de júbilo y pesar imperaba una oleada de inestabilidad, una trágica sucesión de imágenes heroicas y leyendas narradas por los bardos que él no esperaba. Bruenor había muerto con gran valentía y fuerza, y la historia de su osado salto pasaría de boca en boca durante muchos años. Pero nunca podría llenar el vacío que ese momento sentía Wulfgar. Siguieron avanzando por el otro lado del abismo, y se apresuraron a emprender el camino de regreso hacia el norte, hasta llegar al túnel final, y librarse de las sombras de Mithril. Cuando llegaron al extremo de la caverna, los Duergars los descubrieron. Los enanos empezaron a lanzar exclamaciones e insultos contra ellos mientras los sabuesos de las sombras rugían amenazadoramente, y arañaban el borde del otro lado del barranco. Pero sus enemigos no tenían forma de llegar hasta ellos, a menos que siguieran el sendero por el estrecho saliente, así que Drizzt se introdujo, sin encontrar obstáculos en el túnel que pocas horas antes había tomado entre Ri. Wulfgar se apresuró a seguirlo, pero Catibrie se detuvo a la entrada y desvió la vista hacia atrás, hacia la horda de enanos grises que se apiñaba en el otro lado del barranco. «Ven», le pidió Drizzt. «Nada podemos hacer ya aquí, y Regis necesita nuestra ayuda». Catibrie entornó los ojos y los músculos de su mandíbula se tensaron cuando colocó una flecha en el arco y disparó. La estela de plata silbó a través de la multitud de Duergars y le robó a uno de ellos la vida, mientras obligaba a los demás a desperdigarse en busca de cobijo. «Por ahora, no haré nada», murmuró Catibrie con voz severa, «pero pienso volver. Y quiero que esos perros grises lo sepan. Volveré». Epílogo. Drizzt, Wulfgar y Catibrie llegaron a Longsaddle pocos días después, muy fatigados, y todavía envueltos en una nube de pesar. Arkle y sus amigos los recibieron con los brazos abiertos, y los invitaron a permanecer en la mansión de Hiedra el tiempo que desearan. Sin embargo, aunque los tres hubieran aceptado la oportunidad de relajarse y recuperarse de los días pasados, otros caminos los estaban esperando. Drizzt y Wulfgar se detuvieron a la salida de Longsaddle a la mañana del día siguiente, montados en caballos que les habían regalado los Arpej. Catibrie se acercó caminando a ellos muy despacio, con Arkle siguiéndole los pasos. «¿Vienes?», preguntó Drizzt, aunque por su expresión adivinó que no era así. «Me gustaría, pero no puedo», contestó Catibrie. «¿Conseguiréis liberar al Alfrin?», «Estoy segura, pero yo tengo otra promesa que cumplir». «¿Cuándo?», inquirió Wulfgar. «La próxima primavera, supongo». La magia de los Arpej ha puesto en movimiento todo el asunto. Ya han llamado el clan del Valle y a Arbrom, en la ciudad de la Deadbar. El pueblo de Bruenor se pondrá en marcha este mismo fin de semana, junto con otros muchos aliados de 10 ciudades. Arbrom nos ha prometido 8.000 enanos, y varios de los Arpej se han comprometido a ayudarnos. Drizzt pensó en la ciudad subterránea que había vislumbrado en los niveles inferiores, y en el ajetreo de miles de enanos grises, todos ellos equipados con armaduras de Mithril.
incluso con todos los enanos del clan Batleamer, y sus amigos del valle, junto con 8000 enanos guerreros de Advar, y los poderes mágicos de los Arpej, la victoria sería muy difícil, si no imposible. Wulfgar también comprendía la enorme tarea con que se enfrentaría Catti-brie, y empezó a vacilar en su decisión de acompañar a Drizzt. Regis lo necesitaba, pero no podía abandonar a Catti-brie en un momento tan difícil. La muchacha percibió sus dudas, y, tras acercarse a él, lo besó de pronto, apasionadamente, y se apartó. Finaliza primero tu trabajo, Wulfgar, hijo de Beornegar, y luego vuelve a mí. Yo también era amigo de Bruenor, protesta Wulfgar. Yo también comparto con él su visión de Mithril. Tengo que estar a tu lado cuando vayas a rendir honores a su memoria. Pero ahora tienes a otro amigo que está vivo, y te necesita, le recordó Catti-brie. Yo empezaré a poner en marcha los planes. Persigue a Regis. Hazle pagar a Entreri lo que se merece, y date prisa. Tal vez consigas llegar antes de que emprendamos la marcha hacia Mithril. Se volvió hacia Drizzt, un héroe en quien confiaba plenamente. Manténlo a salvo, para mí, le suplicó. Muéstrale el camino correcto, y, después, el camino de vuelta. Al ver que Drizzt asentía, la muchacha dio media vuelta, y regresó junto con Arcle a la mansión de Hiedra. Wulfgar no fue tras ella. Confiaba en Catti-brie. Por el alflin y la pantera, le dijo a Drizzt mientras daba unos golpecitos a Egisfan, y examinaba el camino que tenían ante ellos. Una súbita llamarada encendió los ojos color despliego del Drow, y Wulfgar dio involuntariamente un paso atrás. Y por otras razones, murmuró Drizzt con expresión severa, mientras echaba un vistazo en dirección a las tierras en las que se encontraba el monstruo en que él mismo habría podido convertirse. Sabía que su destino era librar una nueva batalla con Entreri, poner a prueba su valía para derrotar al asesino. Por otras razones, repitió. La respiración de Dendivar se entrecortó al ver el cadáver de Sidney tendido en una esquina de una habitación oscura. El espectro, Morkei, hizo un ademán y la imagen fue sustituida por una visión de la base del barranco de Garún. No, gritó Dendivar al ver los restos del golem, decapitado y tumbado entre los escombros. El mago moteado se estremeció visiblemente. ¿Dónde está el Drow?, preguntó al espectro. Morkei hizo desaparecer las imágenes con un gesto, y permaneció en silencio, complacido al ver la desesperación de Dendivar. ¿Dónde está el Drow?, repitió Dendivar en voz más alta. Morkei soltó una carcajada. Encuentra tú mismo las respuestas, mago loco. He dejado de servirte. La aparición se agitó en las llamas del brasero, y desapareció. Dendivar se levantó de un salto del círculo mágico, y le dio un puntapié al brasero. Te atormentaré 1000 veces por tu insolencia, gritó al vacío de la habitación. Su mente empezó a meditar las posibilidades. Sidney muerta. Vox muerto. ¿Qué había sucedido con Entreri? Y con el Drow y sus amigos. Dendivar necesitaba respuestas. No podía abandonar su búsqueda de la piedra de cristal. No podía olvidarse del poder que anhelaba encontrar. Respiró profundamente para calmarse mientras se concentraba en un hechizo. Volvió a ver la base del barranco, e intentó enfocar la imagen en su mente. Mientras iba recitando todo el ritual, la escena empezó a parecer más real, más tangible. Dendivar la vivía por completo, la oscuridad, el vacío de las sombreadas paredes, la casi imperceptible brisa que atravesaba el cañón, la dureza de las piedras, rotas bajo sus pies. Salió de sus pensamientos, y se introdujo en el barranco de Garún. Bok, susurró, mientras observaba la forma retorcida y destrozada de su creación, su mayor logro. La cosa se estremeció. Una roca salió rodando por el suelo mientras el monstruo se alzaba ante su creador. Dendivar lo observaba incrédulo y sorprendido de que la fuerza mágica que había otorgado al golem fuera tan resistente como para sobrevivir a una caída y una mutilación semejantes. Bok permanecía frente a él, esperando. Dendivar estudió los restos del golem durante unos instantes, meditando sobre cómo empezar a reconstruirlo. Bok lo saludó con énfasis, mientras una sonrisa esperanzada se dibujaba en sus labios. Ven, cariño mío, te llevaré a casa, y curaré tus heridas. Bok dio un paso hacia adelante, y acorraló a Dendivar contra el muro. El mago, que todavía no comprendía nada, empezó a pronunciar la orden,
para que el golem se alejara. Pero Bob cogió a Dendibar por el cuello con la única mano que le quedaba, y, alzándolo en el aire, ahogó todas las órdenes que pudiera pronunciar. Dendibar empezó a golpear inútilmente el brazo, lleno de confusión. Una carcajada familiar le llegó hasta los oídos. Una llamarada de fuego apareció sobre el muñón del cuello del golem y se convirtió en un rostro muy conocido. ¿Morkei? Dendibar abrió los ojos de par en par, horrorizado. Se dio cuenta de que había sobrepasado sus límites, que había invocado al espectro demasiadas veces. En realidad, no había despedido el a Morkei tras el último encuentro, y temía con razón que no tendría suficiente fuerza para expulsar al espectro del mundo material, aunque lo hubiera intentado. Ahora, lejos de la protección de su círculo mágico, estaba a merced de él. Ven, Dendibar. Sonrió Morkei, controlando todavía el brazo del golem. Ven conmigo al reino de la muerte, para que podamos discutir tu traición. Un crujido de huesos resonó entre las piedras. La bola de fuego desapareció en el aire y el mago cayó muerto junto al golem. En el fondo del barranco, medio enterrado bajo un montón de escombros, las llamas del dragón incendiado se habían convertido en una humeante brasa. Otra roca se deslizó y se apartó rodando por el suelo.